Saludos en el nombre de Jesús. Soy el obispo Chester Wright. Este es el llamado a la guerra, directiva número 2. Tengo unas cosas muy específicas que discutir hoy, pero antes de entrar a eso, quiero hacer unos puntos que quiero cubrir. Quiero que podamos estar en la misma página. Hay muchas preguntas allá afuera de qué se trata todo esto. Eso se trata de una sola cosa. Eso es de ver la promesa de Dios que el Señor Jesucristo hizo en el día que primero declaró que Él construiría, edificaría su iglesia, y llamó esas cosas que no eran como si fuesen. Llamó al fin desde el principio, y dijo que al final de todo esto las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora yo soy un literalista. Así funciona mi mente. Conduciendo ahí en un barrio, veo ahí despacio niños jugando despacio, lentos. Y le digo yo a mi esposa, ¿por qué alguien está ahí promoviendo que aquí hay niños lentos en esta vecindad? Así yo veo literalmente así oigo. Así es que eso siempre ha sido mucho mi punto de vista en leer la palabra de Dios. Lo leo y lo tomo literal. He realizado que hay cosas que son figurativas, pero en principio las tomo literal esas cosas. Pero como han dicho, yo no me he convertido en aquel que pide disculpas por Dios, donde estoy tratando de explicar todo lo que Él obviamente quiso decir, y obviamente dijo a un mundo o a un equipo de gente cristiano o a mi gente de mi iglesia que no están contentos que Dios literalmente creyera lo que Él primeramente dijo. Mi pasión es eso, mi pasión es la palabra de Dios, mi palabra es mi pasión es la palabra de Dios. Yo estoy vendido a la palabra de Dios. Ahora no voy a entrar a mi testimonio hoy. He sido grabado varias veces, diferentes situaciones, pero cuando fui a la Academia Naval, fui criado en la Iglesia Pentecostal Unida como pentecostal, y no estaba en la Iglesia Pentecostal Unida. Mi mamá estaba atendiendo una iglesia de esas y fui criado toda mi vida en ella. Yo no reconocía que tenía una relación con la iglesia y no con Dios. Yo conocí la diferencia y viví la diferencia entre tener una relación con Dios y con la iglesia. Y en 1964 fui a la Academia Naval, y para cuando vino la Navidad, sentado ahí en los estudios, las discusiones, ahí había grupos que hablaban de las mujeres, otros de política, otros de la Biblia, y yo estaba siempre en el grupo de convivio que hablaba de la palabra de Dios, porque era un pentecostal que pensaba que sabía todo, y estaba asegurado que todo el mundo se iba al infierno y que estaban ignorantes y ciegos. Y así es que así fui criado yo, así fui criado a pensar de esa manera. Esa es una realidad, una verdad. Mi papá estaba en la naval. Fui a 7 diferentes iglesias, 7 diferentes áreas en los Estados Unidos. No era una creencia o actitud regional, sino era una actitud del cuerpo de Cristo. Y durante esos estudios yo solo podía, en los debates en la Academia Naval con los otros cristianos allí, solo podía hablar de lo que mi pastor me enseñó y mi maestra en la escuela dominical me enseñó. Me di cuenta que la doctrina que yo tenía era de la iglesia, no era mía. No me podía defender. Yo estaba seguro que me podía defender, pero no lo podía. Y aquellos muchachos conocían su palabra. Yo solo conocía mi doctrina, la que se me fue enseñada. La creía, pero no la podía defender. Y para cuando ellos acababan conmigo, yo no sabía ni lo que creía. Pero a la edad de 21 años, en mi cumpleaños, en 1965, febrero de 65, recibí una Biblia de estudio. Los próximos 2 años, todo mi tiempo libre que yo tenía, me la pasaba estudiando la palabra y regresando a los grupos de discusión para ver si lo que yo estaba aprendiendo en la palabra era verdad.
Y a ese punto, en ese tiempo, yo no creía lo que la Iglesia Pentecostal Unida creía. Yo me fui de la Academia Naval y regresé a la membresía de la Iglesia Pentecostal Unida. Mi esposa y yo empezamos la primera aquí en Annapolis, Maryland, en septiembre de 1970. Así es que no podía regresar a la Iglesia Pentecostal Unida ahí aquí en Maryland porque no había uno. Yo no soy miembro, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir de una vez. Yo no soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida porque creo lo que ellos dicen. Yo soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida porque ellos enseñan lo más cercano de lo que Dios me enseñó a mí, la palabra de Dios, y mi lealtad primordialmente es a la palabra de Dios y lo que Dios me ha enseñado. Ahora como superintendente distrital, yo apoyo el manual y en veces he tenido que enforzar el manual de la Iglesia Pentecostal Unida, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo creo lo que la Biblia dice. Y si fuera un tiempo que lo que el manual dice y la Biblia dice está en contradicción con el manual, yo no podía apoyar lo que el manual dice. Yo tenía que apoyar lo que la Biblia dice. Con eso siendo el caso, yo leo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y estoy diciendo, oye, qué tremendo, el Señor va a construir una iglesia en una roca, no Petra o Petros, que significa Pedro, sino piedra, que se llama Petra, que es una roca grandísima, masiva, como Gibraltar. Dice, en esa iglesia habrá sustentabilidad, durará algo firme, algo seguro, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Espera un momento aquí. ¿Cómo puedes dar decir algo aquí desde el primer día, que tú como Jesucristo estás hablando, que la primera vez que la iglesia es mencionada en la Biblia usó una palabra definitiva de conclusión, que sobre esta y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia? Mi pregunta por años fue esto, y oré por ello. ¿Cómo llegamos del edificio, el construir de la iglesia, que comenzó a las 6 de la mañana el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó, y la iglesia y el nuevo pacto en ese día nacieron? Me gustaría hablar de eso, pero no tengo tiempo en esa sesión. ¿Cómo nos vamos desde el principio de ahí hasta el final? Porque ya sabemos que aunque el principio es importante, es la conclusión, hermano, lo que cuenta. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a la promesa? Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Déjame decirte algo, mi amigo. Yo fui a una escuela de militar. Yo sé lo que esa terminología significa en la cultura de ese día y el tipo de guerra en ese día y lo que significa hoy. No hay lugar en la historia donde las puertas fueron usadas en la ofensiva, hermanos. La ofensiva es lo que uno pone en paredes. Las puertas es lo que uno puerta. Cuando tú tienes algo que quieres proteger, y hay bandas de rateros ahí, o ladrones, o naciones que quieren romper tus barreras, tus fronteras, entonces pones paredes y pones puertas para proteger lo que está dentro de ese reino. Entonces las paredes que mantienen a aquellos afuera te mantienen aquí adentro. Entonces tú quieres que proteger todo. Así es que, ¿qué haces para proteger? Para salir de tus puertas, de tus paredes, construyes puertas, los portones. Pero la puerta es la parte débil de la pared. Ahí es el lugar donde mandas a la mayoría de tus tropas y pones la fuerza mayor allí para proteger la puerta más débil, el lugar más débil de la pared, que son las portones, las puertas de la ciudad. Entonces, en las puertas de la ciudad, ese es el término bíblico que es usado todo tiempo. Así es que las puertas no solo eran el único lugar de entrar y de salir de las paredes y para cuidar lo que estaba dentro de las paredes, pero también representaba la autoridad de aquel que construyó aquellas paredes y aquel que estaba tratando de mantener cautivo lo que está dentro de esas paredes. Déjame decirte algo. Esas paredes no están hechas de azúcar, no se van a derretir en la iglesia. Puedes orar que toda la lluvia baje del cielo. Esa lluvia no va a derribar las paredes.
3 veces Jesús lo dijo, Mateo, Marco y Lucas, que si vas a atar vas a repartir el botín, tienes que atar al hombre fuerte primero y después puedes repartir el botín de su casa. Pero ignoramos eso. Yo he sido criado en esto pentecostal. Tengo mi licencia de ministro por 51 años. Hemos estado criados en esto. Hemos sido criados. Yo fui criado en esto. La primera vez que yo escuché algo de guerra espiritual fue del hermano Billy Cole. Estábamos tratando de tener avivamiento en esa ciudad. Mi esposa y yo estábamos tratando de construir una iglesia. Teníamos gente que venía a la iglesia pero no recibía el Espíritu Santo. Alguien me dio un cassette de que el predicador Billy Cole estaba hablando del avivamiento de Tailandia y que nadie recibió el Espíritu Santo. Y él dijo, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dijo, no has derrotado al príncipe de Tailandia. Ese es el testimonio de él. Yo aprendí la guerra espiritual. La primera vez que aprendí de guerra espiritual fue por medio del apóstol Billy Cole. Así es que usted puede rechazarme a mí todo lo que usted quiera, pero usted está rechazando a Billy Cole. ¿Usted quiere hacer eso? Porque él fue el que enseñó todo esto. Él fue lo que me enseñó la oración de intercesión. Y lo hizo como yo lo he hecho bajo la instrucción del Espíritu Santo en tiempo. Él era de West Virginia. Cuando yo estaba aquí en Maryland y Virginia eran un distrito antes. Teníamos nuestras conferencias juntos. Y no sabía yo por qué él fue atraído a mí. Pero él vino a mí y me dijo y compartió su contacto. El Señor me dijo que tengo que tomar un tiempo contigo. Entonces, bueno, si el hermano Billy Cole te dice que él va a venir a tu iglesia, hay una respuesta solamente, sí, Señor, ¿cuándo vas a venir? Pues él vino por varios años. Y un año, varios años después de que vino él, 2, 3 veces, 4 veces al año venía él. Y después, en un viaje, me levanté en el aeropuerto, se subió al carro y comencé yo en él. Preguntarle, y el Señor me estaba trabajando mi motor de oraciones. Yo quería saber lo que era la oración de guerra espiritual, intercesión. Y toda mi vida yo escuchaba que la gente que oraba la oración de intercesión, la gente que estaba deprimida y tan sobrecargada y no tenían gozo, y ellos son los que oraban guerra espiritual e intercesión. Y nosotros veíamos, hoy es lo último que yo quiero hacer, es ser un intercedor. Mira cómo viven ellos, son oprimidos y sobrecargados. Yo estoy preguntando estas preguntas. En esos días nos tardamos como 45 minutos para llegar a mi casa del aeropuerto. Y todo el camino a casa, una pregunta más, hermano, con una pregunta más. Y yo creo que lo irrité un poco. Pero recuerdo cuando llegamos a mi casa, allí a la cochera, él me dijo, ven a mi casa, ven adentro de tu casa, voy a enseñarte intercesión. Y dije, sí, Señor, vamos a hacerlo. Nos salimos del carro, mi esposa y yo, y él, y entramos en la puerta de enfrente. Disculpe, muy apenas saludó a mi esposa y me dijo a mí, a ella, pónganse sus rodillas ahí mismo. Y lo hicimos, sin pregunta. Ahí mismo nos arrodillamos. Y dijo, haz lo que has hecho. Y él se arrodilló, él nos vio a nosotros y me dijo, esto es intercesión, oración, intercesión. Levantó sus manos y ¡pum! De inmediato, así empezó a orar el hermano. Y no lo hizo 1 minuto o 2, lo hizo 10, 15 minutos. Y el lugar estaba sacudiéndose en el espíritu ahí, temblando, hermanos. El mundo espiritual está absolutamente temblando. Y eso tomó testigo conmigo en mi espíritu, lo que yo testifiqué, hermanos, lo que yo no podía romper ahí en la barrera espiritual de mi ciudad, cuando escuché el mensaje de él de derrotando al príncipe de Tailandia. Así es que yo hice lo que él hizo, llamé a los pocos que teníamos ahí y les llamé. 2 tenían el Espíritu Santo, pero tuvimos que llevarlos a otro lugar para que recibieran el Espíritu Santo. Lloré por ellos. Así es que había 7 de nosotros ahí, entre mi esposa y yo, y varias personas que oramos ahí. Había 7 ahí, y nos encontramos allá arriba de mi casa, en el piso segundo. Por 7 días derecho ayunamos, y
Y cada noche nos juntamos para orar por 7 días, porque eso fue lo que el hermano Cole dijo que hiciéramos. Y lo hicimos nosotros. Y nunca habíamos hecho nada más diferente de lo que hacíamos. Así es que lo hicimos con obediencia. Pero la última noche, el último viernes de noviembre de 1971, la autoridad de Dios vino sobre mí como yo nunca la había experienciado. Y até el príncipe de Anápolis, así como él, lo escuché que él lo dijo, el príncipe de Tailandia. Y el Señor con estruendo fluyó por medio de mí esa noche. Y ese primer fin de semana, 1971, oramos 11 personas en ese mes, después de que ninguna persona había recibido el Espíritu Santo desde el principio hasta esa fecha. Y el mismo espíritu que sentí en ese cuarto, la noche que hablé en la autoridad en contra de esa principalidad de Anápolis, fue el mismo espíritu que yo sentí 4 años después, cuando el hermano Cole estaba orando intercesión y oración. Gloria a Dios. ¿Usted cree que él es raro? Yo soy en ese club. Si yo soy raro, él es raro. Yo estoy haciendo exactamente lo que él hizo. Tienes que hacer una decisión muy dura aquí. Algunos de ustedes tienen que hacer una decisión muy dura que hacer. Yo aprendí todo esto, el concepto de la revelación. Yo todo lo que hice es estudiar cómo Dios agregaba más entendimiento con escrituras entre los años. Pero el espíritu de guerra espiritual vino sobre mí escuchando un cassette del testimonio del hermano Cole. Y el espíritu de intercesión, de oración, vino sobre mí en mi sala, mientras que él lo oraba y lo impartió hacia mí. 1975, más o menos por uno de esos años. Y esto es, hermano, y realizo este día. Estoy tan decepcionado o pido disculpas en decir que la mayoría de la Iglesia Pentecostal Unida, aunque reconocen que la guerra espiritual no tienen ni la menor idea de cómo hacerla, cómo hacerlo o qué hacer. Yo sé que eso va a ofender a alguien, pero tenemos que ver la realidad de lo que estamos, la condición. No puedes entrar a la conferencia general, a cualquier santo, en 25 palabras o menos, explícame guerra espiritual. No podrían hacerlo. Me imagino cuántos de nosotros han sacado demonios, hermanos, de nuestro pueblo, cual Jesús dijo que esas eran una de los señales de los creyentes. Es más, era el primero de la lista de los 5, pero no hablamos de eso y no enseñamos eso. Y mucho más seguro no practicamos el echar fuera demonios. Discúlpeme, hermanos, pero yo creo la Biblia. Usted haga lo que usted quiera. Yo creo la Biblia. Yo estoy, hermanos, persiguiendo todo lo que está en el libro. No estoy siendo selectivo, escogiendo lo que solamente a mí me ayuda a traer una multitud a mí y placer a la multitud de los números. Dios ha llamado a su iglesia. Es la voluntad de Dios. Es el tiempo de Dios ahora. Que haya un esfuerzo de aquellos que lo hagan, de venir en contra de las puertas del Hades. Y hay muchos dicen que no creen en esto. Lo que está diciendo realmente es que tengo miedo de hacerlo. No quiero batir al demonio. Si tú tienes tu fe, y que si eso es, que tú crees que Él es más grande que tu Dios, y te va a golpear más fuerte que lo que tu Dios puede, tú crees si quieres, pero yo voy a creer lo que yo sé. Mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Esta es la victoria, aún la que sobrevence el mundo, aún nuestra fe. Esto está en el libro, mi hermano. ¿Dónde está tu escritura que te dice deja al enemigo en paz? ¿Dónde está tu escritura, hermanos, que te dije déjalo en paz? Finalmente, hermanos, no luchamos contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en lugares altísimos. Bueno, ¿estás batallando? ¿Estás luchando? ¿O estás previniendo, hermanos? No. Ahora estoy hablando a aquellos que quieren hacer esto, pero tienen temor. Quieren hacer esto, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, esta mañana en oración, yo ayer en la mañana oré y estaba ahí teniendo unas directivas toda esta semana a la noche, y tengo dirección por cada uno de esos días y voy a estar haciendo
Estamos tratando de poner las directivas de Zoom para aquellos que van a ser aprobados por su autoridad en email, y aquellos que quieren participar y están dispuestos a someter a su iglesia que participe. Es ctwzom@apostoliciron.com. ctwzom@apostoliciron.com. Usted dice, si eres un pastor o un ministro, si estás bajo un pastor local como tu autoridad espiritual, no puedes participar sin el permiso de él, de tu pastor. Vas a tener que tener con tu correo electrónico ahí, vas a tener que decir que quieres participar y necesitas una carta de ellos, que ellos te han dado autoridad como tu cobertura para participar. Ahora, si eres un pastor de tu propia asamblea, entonces es tu llamado. Si eres un obispo, un evangelista, un profeta, lo que sea que eres, tu participación es tu llamado, es tu decir, tu elegir. Si eres un apóstol, tu participación es tu elegir. No puedo dejar que santos estén involucrados en estas juntas de Zoom. He estado predicando como todos los demás están predicando y enseñando de todos estos últimos meses hasta ahora, porque nadie ha puesto ahí en sus videos que esos videos solamente es para predicadores. Yo no lo he hecho tampoco. Usted puede poner allá afuera y cualquier persona puede ver sus predicaciones y enseñanzas. Yo también puedo hacerlo igual que ustedes. Pero ahora, como estamos entrando dentro de la participación y el dirigir, hermanos, la dirección, este llamado a la guerra 2020, este esfuerzo en contra de las puertas del Hades, en contra del espíritu de iniquidad que ya está obrando en este mundo, haciendo buen trabajo de la perspectiva del diablo, obrando buena obra satánica sobre el mundo. Si usted quiere participar en eso, entonces va a tener que haber un entrenamiento. Si quiere participar y no sabe qué hacer, pero en adición a las 7 o 5 directivas que van a ser hechos esta semana a las 12 p.m. hora el Señor le gusta hacer cosas que no quiero siempre. Pero la próxima semana a las 9 de la mañana voy a estar haciendo a tiempo hora voy a estar orando mi guerra espiritual privada en YouTube en vivo para que la gente vea, porque la mejor manera de que la gente aprenda, hermanos, es de que la puedan ver como un ejemplo y que ellos aprendan a orar en su mismo tiempo. Aquellos que están participando pueden sentir y pueden participar y oír y sentir cómo es la guerra espiritual. No hay ninguna manera cierta de hacerlo. Esos 5 oraciones la semana que viene, de lunes a viernes, no van a ser la misma tiempo, hermanos, el mismo estilo. No va a ser diferente, va a ser diferente de un día al otro. Van a haber días que mi guerra espiritual de oración, que yo lo llamo ministerio de oración, es menos de una hora y a veces es varias horas. No determino yo eso y no predetermino eso, hermano. Yo dejo que el Espíritu Santo me dirija, porque ese día es de Él y cada día es de Él. Yo soy de Él. Así es que Él puede hacer lo que Él quiere conmigo en cada uno de sus días. Así es que quiero darte los puntos altos hoy. Esta lección hoy, nuestra directiva hoy, es actualmente, hermanos, el patrón que Dios me dio hace dos mañanas pasadas. Me levantó hablándome esas cosas. Yo me levanté rápidamente escribiendo esas cosas aquí en mi iPad. Así es que las puse aquí en una lección que yo estoy hablando, directiva número 2. Y comenzando mañana, voy a estar en el estudio, comenzando a grabar cada una de estas lecciones, y son 36 de ellas. En esto, voy a decirte en avanzado, mientras que yo vaya repasando la información de hoy. Para algunos de ustedes va a ser de mucho desánimo y te vas a dar cuenta que tanto no sabes de esto. Por lo que el Señor me dijo, me levantó con estas son las cosas esenciales que la persona debe de saber y tener y saber cómo hacerlas para poder ganar constantemente en guerra espiritual, en conflicto contra el adversario. No estamos hablando de sobrevivir y resistir.
sobrevivir al enemigo y que él fluya de ti. No, hermanos, así es como sobrevives, solo por resistir. No, pero la iglesia vino en contra de las puertas del Hades y tenemos una promesa que estas puertas no van a prevalecer en contra de la iglesia. Así es que tienes que ir al ataque. Hermanos, las puertas los portones no son de la ofensiva, son la defensiva. Así es que si las puertas no pueden prevalecer en contra de la iglesia, entonces la iglesia tiene que estar en la ofensiva. Tiene que estar en el ataque. Mi pregunta ahora es esta. ¿Qué porcentaje del cuerpo de Cristo usted diría en cualquier día realmente está en el ataque en el mundo espiritual en contra del reino de las tinieblas? Disculpe, no soy cualquiera en este tipo de oración. He tenido el Espíritu Santo 72 años y más. 51 años he tenido mi licencia de ministerio, más de 50 años. Te estoy diciendo ahora, tengo más de 51 años, porque me junté con la mesa directiva del distrito de Florida en noviembre de 1970. No, disculpe. 1968. Así es que he tenido la licencia por más de 51 años. No soy un principiante en esto, hermanos. Yo he estado ahí. Pero déjame decirte ahora, yo oré con cientos y miles de personas colectivamente, individualmente y en grupos pequeños en mis 50 años y más. Y te estoy diciendo ahora, si un porcentaje del cuerpo de Cristo tiene una idea real de lo que se debe de hacer en guerra espiritual, estaré sorprendido. No saben lo que el hermano Billy Cole me enseñó a hacer a mí, no saben hacerlo ellos. Y no lo estoy llamando a él por faltarle respeto a Billy Cole, le estoy llamando al Billy Cole. No lo digo en falta de respeto. Ellos no saben hacer lo que él me enseñó a mí. No saben decir lo que él me testificó a mí, hermanos. Lo que testificó en ese cassette. Yo sé que él dio ese testimonio en la conferencia de Because of the Times, porque está en YouTube ahora mismo. Usted puede dar ese testimonio a la entera conferencia del servicio de Because of the Times. Y aún así, me imagino cuántas personas de ahí dejaron ese servicio y dijeron, hemos escuchado dirección de Dios, tenemos que perseguir esta dirección. Oh, no, pregúntale al hermano Billy Cole. Nosotros decimos, nosotros nunca seremos como él. ¿Tú crees eso? ¿Que él es diferente que Jesús? Porque Jesús dice, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, mayores obras hará él. Y mayores obras hará él, porque yo voy al Padre. Déjame decirte algo ahora mismo. Cualquier predicador que se presenta a saber que están tan especiales, que no hay nadie como ellos y no puede haber nadie como ellos, corre. No estoy diciendo camina, córrele. Te van a salvar tu alma, te van a costar tu alma. Te va a costar tu alma estar con ellos. Elías diciendo, Señor, yo soy el último aquí. El Señor dice, ¿de qué estás hablando? Tengo 7,000 profetas más reservados a mí mismo. Así es que cualquier persona que venga aquí, te digo ahora mismo, el hermano Cole estuvo en mi casa, en mi púlpito muchas veces. No solo eso, lo oí que ministró muchas veces. Y él pasó tiempo ahí en el colegio bíblico haciendo videos de entrenamiento, y ninguna vez tuvo la actitud de él que yo soy el mero mero y que nadie puede hacer esto. ¿Por qué crees tú que se llevaba a todos estos predicadores allá a Etiopía todos esos años? Para que fueran a mirar qué tan grande era el hombre, pero de una manera u otra capturaran la visión y la fe que él tenía para miles y cientos de miles de personas de recibir el Espíritu Santo. Por eso lo hacían. Por eso iban con él. Por eso fueron con él. Y usted puede hacer lo que usted quiere con esto. Dios sabe que esto es la verdad. Él vino a mí un día y me dijo, hermano Wright. Le dije, sí, señor. Quiero que sepas por qué nunca te he invitado a Etiopía. Le dije yo, bueno, tú tienes que decirme. Yo estoy bien. Estoy bien. Me dijo, no te he invitado a Etiopía porque nunca la has necesitado. Yo nunca una vez cuestioné por qué la gente
recibía el Espíritu Santo. Yo sabía cómo el Señor usaba a ese hombre, al hermano Billy Cole. Yo entendía por qué el hermano se llevaba a sus pastores allá, predicadores allá. Porque no lo iban a recibir solos acá en Estados Unidos. Tenían que verlo, tenían que experienciarlo. Mi pregunta es, ¿cuántos de ellos vinieron con fe acá a Estados Unidos que yo los usaría de la misma manera aquí? Eso es lo que hacemos con personas. Agarramos hombres de Dios poderosos que son usados grandemente por Dios y los ponemos en un pedestal, hermanos, para no ser retados por lo que están haciendo, diciendo, enseñando, ministrando y retando. Aquellos que quieren ser parte de este esfuerzo de guerra espiritual que Dios te ha hablado y el Señor te ha empujado tu corazón, pero tu temor y tu inseguridad de que no sabes cómo hacerlo te está preveniendo de hacerlo. Entonces, ve un poco. Dios te va a ayudar. Espera un poco. Quédate aquí un poco. Porque la primera vez que va a ser impartido a ti va a ser el espíritu de guerra. La segunda cosa va a ser la revelación de ella. Y por tercero, la tercera cosa que será impartida a ti es cómo hacerlo. Y la cuarta cosa que será impartida y será la fundación bíblica de ello. Y eso será exactamente lo opuesto de que yo prefería hacerlo y que usted lo hiciera en tiempos normales. Quiere ser la fundación bíblica de ella, enseñarle a hacerlo, después recibir al Espíritu Santo y después quieres demostrarlo para que la gente participe contigo. Pero estos no son tiempos normales. Esto ya no es un día normal. Este es el tiempo de Dios. Y para aquellos que están entonados con el Espíritu Santo, que están oyendo lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia, no saben qué hacer y cómo hacerlo, pero quieres hacer algo, entonces el Señor te va a ayudar. Yo tengo que creer por mi propia alma y por mi propio ser y por mi mente. Yo tengo que creer que hay muchos aquellos allá afuera que Dios está diciendo la misma cosa, aunque yo no lo he escuchado. Yo no tengo que escucharlo para saber que Dios está hablando a su pueblo. Y quizás no lo dicen como yo lo estoy diciendo exactamente, la manera en que yo lo digo, pero lo está diciendo. Yo sé unos hombres jóvenes de Dios, y digo jóvenes. Yo digo 74 años cuando uno está así de grande de mi edad. Cualquier persona que está abajo de 50 años son jóvenes. Yo conozco hombres de Dios entre 20 y 30 años. Dios les está diciendo cosas a ellos. Y se llaman evangelistas porque es todo lo que pueden llamarse ahora. Pero tienen una verdadera ministerio profético. El Espíritu Santo está diciéndoles cosas a ellos. Y ellos quizás lo dirán un poco más diferente en lo que yo estoy diciendo. Pero los principios son exactamente lo mismo y la pasión es lo mismo. La fe y la confianza es lo mismo. Y Dios los está usando para decirlo a aquellos que escucharan. Puedo darte nombres. No voy a hacerlo, no sería justo para ellos. Pero te podía dar nombres ahora. Estoy hablando 2 o 3. Quizás necesito mínimo más de 2 manos en número para remotamente cubrir las personas que yo conozco personalmente, que Dios está usando y hablando, diciendo las mismas cosas por medio de ellos y por medio de ellos. Sabes que muchos de ellos ya se han firmado para ser parte de esto porque ellos reconocen que es lo que Dios está haciendo. Eso no se trata de un nombre, se trata de una persona, una personalidad. Gente que está usando esa excusa lo están haciendo para justificar ignorarlo. Es la única manera que lo están ignorando. Y lo quieren ignorar para agarrar la excusa de no participar. Está bien conmigo, no tienes que hacerlo. El Señor le dijo a Samuel, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Yo no lo tomo personal, hermanos. Eso no se trata de mí, se trata de usted y Jesús. Y adelantándonos. Así es que varias cosas aquí, y voy a estar leyendo mucho de esto porque tengo que cubrir mucho territorio en varios minutos, pocos minutos. No voy a tratar no voy a poder comentar mucho en esos puntos porque voy a estar enseñando tocante cada uno de ellos. Pero aquí hay cosas que Dios quiere tener, está tratando de poner en nuestra vida, si no lo ha puesto ya, para que nosotros podamos absolutamente estar de pie. Cuando has hecho todo, Pablo dijo estar quietos, estar de pie, poniéndonos la armadura, vestidos de la armadura de Dios. Efesios 6, hacer guerra al Espíritu. En el nombre de Jesús. Así es que estas horas de 24 horas de cadenas de oración, de 24 horas que están participando una vez a la semana, diferentes iglesias por medio del mundo,
Tengo naciones que se han firmado, hermanos, para ser parte de esto, por sí mismos, por ellos mismos. La única razón que estamos recaudando voluntarios para que sea un esfuerzo coordinado, hermano. Usted escoge el día y el tiempo que va a orar, y usted escoge cómo va a ayunar. Yo no voy a hacer eso. Usted va a escoger cómo va a ayunar, pero tiene que haber un poco de coordinación aquí, porque un ejército esparcido, hermanos, cada quien haciendo su cosa, es un ejército que pierde. ¿Cuántas veces en la historia de guerra, hermanos, la iglesia más superior ha perdido porque sus movimientos no fueron coordinados? Y un ejército más pequeño que estaba más coordinado, hermanos, los tropellaron, hermanos. Mayor es aquel que está en el mundo que aquel que está en nosotros, que aquel que está en el mundo. ¿Cómo podemos ganar como un ejército si cada quien por su camino haciendo lo que ellos quieren? Usted puede agarrar guerra espiritual solo, sí. Pero escoge su caja, hermanos. Literal o espiritual. No porque usted no puede ganar, pero porque, hermano, el precio ha sido levantado tanto por Dios. Y el diablo está consciente de esto, y el enemigo va a matar a cualquier soldado que ande solo allá en el desierto peleando. ¿Por qué? Si uno puede echar a 1000 a correr, 2 a 10,000, y con esas matemáticas, 3 a 100,000, y 4 mandan a 1,000,000 huyendo, hermanos. Hay absolutamente un principio bíblico en juntarnos, hermanos, juntos en un esfuerzo coordinado. Pero un esfuerzo coordinado ¿de qué, hermanos? ¿De qué? Hay gente desde el principio de mayo, comenzando. Hay gente, iglesias que están teniendo su junta de oración y cadena de oración 24 horas al día. ¿Saben lo que el Espíritu Santo me dijo? Es que están orando buenas oraciones. Algunos están orando en el Espíritu. Muy pocos están orando en esas cadenas de oración, hermanos. La guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen la diferencia. Así es que esta guerra espiritual no es guerra, es guerra espiritual. Así es que no es posible hacer guerra espiritual bíblicamente, sino por medio del Espíritu de Dios y por medio del Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios. La palabra en el griego y el taer espiritual es de ser llenos y gobernados por el Espíritu. Solo aquellos que son espiritual pueden exitosamente ser espiritual, guerra espiritual, hermanos, y tener victoria. No eres espiritual porque eres lleno con el Espíritu Santo, eres espiritual porque eres lleno del Espíritu y sometido al Espíritu de Dios cada día. Eso es lo que te hace espiritual, a la voluntad de tu Padre Celestial. No estamos haciendo cadena de oración de 24 horas. Estamos haciendo cadenas de oración de 24 horas de guerra, hermanos, espiritual. Estoy llamando a cada líder que quiere participar, que haga esto muy claro con su gente. Y tenemos que comenzar a hacer la diferencia en esto. Y si usted no reconoce la diferencia, hay varias escrituras, ahora y aquí mismo, aquí. Cuando yo me vaya a acabar este video, voy a instruir que el sílabo 2011, que más de 200 páginas, disculpe, que podría bajarlo uno y será puesto allí en apostoliciron.com bajo bajar, y por el resto de esta semana usted lo puede tener sin costo. Lo puede estudiar, leer. Fue leído 2011 por el primer llamado a la guerra que tuvimos aquí en Anápolis. Y aún es una verdadera verdad bíblica. Es una evidencia sólida, hermanos. Son 200 palabras de escritura tras escritura. La mayoría es escritura, no mucho yo hablando, no mucho como muchos libros que el autor está hablando mucho, y muy pocas escrituras ahí esparcidas para apoyar los puntos del hombre. Deme hasta las 2 p.m. de esta tarde, de este día, la hora para ponerlo ahí en la internet. En apostoliciron.com, bajo bajar el sílabo de guerra espiritual llamado la guerra de 2011. Usted lo puede bajar gratis. Yo conozco personas que han enseñado cada página de eso a sus iglesias. Así es que hay material dispuesto ahí. Hay algo por donde empezar, hermanos. Si usted no lo ve por usted, hermanos,
Lo puede estudiar usted mismo si no lo ve para su iglesia. Pero pastor, si usted quiere que su iglesia esté involucrada, usted tiene que enseñarles cómo hacer esto. Yo voy a suplir, hermanos, material suplemental que puede usar o no usar. Es su llamado, es su elegir, es su negocio. Todo será disponible, todas esas series estarán disponibles en Bible with the Bishop en el canal de YouTube. Y voy a comenzar a grabarlo mañana y tener los próximos ahí en los próximos días, las lecciones. Pero para los próximos cuantos días puede bajar el llamado a la guerra, el sílabo, de apostoliciron.com sin costo. No tienes que firmar ahí nada, no tienes que dar tu correo electrónico, nada de eso. Solo ve ahí y bájalo y úsalo. No puedes venderlo. Había un evangelista que fue parte de ese llamado a la guerra y le di el sílabo. Él tomó 20, 30 páginas a lo menos directamente de mi sílabo y lo puso en su manual y nunca me dio crédito. Y yo nunca le he dicho una palabra de él. Y él ni sabe lo que yo sé. Yo me di cuenta de lo que él hizo. Si él quiere tomar crédito por el trabajo de alguien más, está bien. Yo no soy dueño de nada de esto. Todo lo que yo tengo lo he recibido por Dios. Pero eso fue lo que él hizo. Y en mi conocimiento, ahora mismo, aún hoy, lo está vendiendo todavía el sílabo de guerra espiritual que él no escribió en una parte significante de ella. Usted puede tenerlo, es gratis. Si me hubiera pedido el permiso, y se le hubiera dado yo gratis el permiso que lo pusiera ahí en su libro. Yo creo en tu causa, hazlo, pero no preguntó, pero te estoy diciendo en avanzado. Puedes darlo, puedes dar una copa a cada quien de tu iglesia, pero no puedes venderlo, y si lo imprimes tienes que darlo y regalarlo aunque gastaste dinero con papel. Libremente recibiste, libremente da. Punto, final de historia. No es mío, es del reino. Está disponible. Si lo quieres, ahí está. Va a estar aquí a lo menos de la medianoche del viernes. Quizás lo voy a extender. A ver qué dice el Espíritu Santo. Gratis puede bajar el sílabo de guerra espiritual 2011. Próximos 5 días, 15 minutos, 40 minutos, no sé. Voy a leer a usted las cosas que el Espíritu Santo me dio cuando yo me levanté hace 12 mañanas temprano. Me levanté rápidamente a tratar de escribir todo esto y lo escribí ahí. Y no he hecho ningún cambio exactamente como el Señor me lo dijo. Yo lo escribí. Las próximas cosas son esencialmente importantes para que nosotros ganemos y tengamos victoria y nos protejamos en la guerra espiritual. Primeramente, tenemos que creer que sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que mantenernos humildes y dependientes de Jesús a todo tiempo. Número 2, debemos tener una vida de oración como una fundación de toda guerra espiritual. No puedes orar solamente guerra espiritual cada día. Cada día tiene que haber una conexión y convivio ahí con el Señor. Eso lo llamamos devocional, pero estos dos son parte de lo que uno llama devoción, cual es transferido a la conexión, asegurándote que la conexión entre tú y el Señor esté ahí fuerte antes de que empieces a hablar con Él. Ese es el convivio de oración, hermanos. En tu presencia hay llenura de gozo. Esa es la primera parte. El ministerio de oración es a tu diestra. Tu autoridad y poder siendo ejercitada por mí, Señor. Hay placer para muchos, para siempre. Cada uno de ellos voy a pasar ahí individualmente en una lección. Espero que pueda terminar aquí el fin de semana. Mientras que yo puedo ir, lo podrán procesar quizás yo más rápido de lo que usted lo podrá ver ahí. Tenemos que creer que el Señor está, el que va a fluir por medio de nosotros, hermanos, y más poderoso que el diablo y la fuerza del infierno. Tenemos que creer y confiar que Dios nos ama y que no tenemos que temer al enemigo, porque si creemos y confiamos en el amor de Dios, eso echa fuera todo temor. Y Jesús dijo, específicamente nos ordenó que no temiéramos al diablo.
Número 5, tenemos que entender que ninguno es un experto en guerra espiritual. Nunca. Nadie se convierte en un experto. Así es que el Señor solamente nos enseñará la guerra. Si lo dejaremos, podremos estudiar y aprender las Escrituras y repetirlas si la queremos en nuestro dormir. Pero si Dios no te lo da como una revelación, con el entendimiento de la guerra, se convierte en parte tuyo. Estás participando y crees tú que, como Pablo dice, cada uno de nosotros somos llamados a pelear una buena batalla, como le dijo a Timoteo por las profecías que fueron adelante de parte de ti, que hagas buena guerra. Pablo habla muchas referencias directamente e indirectamente, hermanos, que el pueblo de Dios estaría involucrado en una guerra, en una batalla, en el nombre de Jesús. Número 6, debemos de entender la naturaleza de guerra espiritual de una perspectiva bíblica. Mientras que peleamos como un ejército, cada soldado tiene que pelear su propia parte de la batalla. Ese es el enemigo enfrente de él. Si yo derroto al enemigo enfrente de mí, tú y yo derrotamos nuestro propio enemigo personal. Cada quien haciendo eso, hermanos, con nuestro esfuerzo reunido, vamos a poner las fuerzas del enemigo en la huida, hermanos, que huyan. Y cuando eso comience a pasar, hermanos, la estructura de orden de Satanás comenzará a decaerse, hermanos. Y últimamente recibiremos, hermanos, el llamado de la guerra espiritual y la cosecha de los últimos tiempos. Tenemos que prevenir, hermanos, próximo punto, tenemos que prevenir de no convertirnos en guerreros en prisioneros de guerra, hermanos. Las guerras son hechas de muchas batallas. Y para ganar la guerra tienes que ganar la batalla individual cada vez. Y para el ejército de Dios, la iglesia del Dios viviente, que gane la batalla, cada individuo, soldado, tiene que ganar su propia parte del conflicto. Número 8. Tenemos que saber quién es el enemigo y quién no es. Pablo nos dice aquí que es el Dios de este mundo, el príncipe del aire, de la potestad del aire, hermanos. Los principados y huéspedes espirituales en lugares altos, hermanos. Número 9, continuando. Sabemos que estamos orando y por lo que no estamos orando. No podemos eliminar al enemigo, al diablo. No vamos a deshacernos del diablo, pero podemos atarlo, hermanos. Jesús dijo que tenemos que atar al hombre fuerte si vamos a repartir el botín, hermanos. 3 veces lo dijo en Lucas. Por la boca de 2 o 3 testigos, que toda palabra sea establecida. Vaya y lea los contextos de Mateo, Lucas, Marcos, hermanos. Mateo, Marcos y Lucas. El Señor específicamente está hablando del diablo y su reino, y el reino de Dios siendo manifestado en contra del infierno del diablo. Voy a entrar un poco más allá cuando ese tema entre en la serie de lecciones. Y esto no puedo decirte qué tan importante este próximo punto es. Tenemos que siempre tener el motivo correcto para la guerra espiritual, hermanos. El motivo nunca es derrotar al diablo. El motivo es de liberar al cautivo. Pero para liberar al cautivo tienes que derrotar al enemigo. No puedes repartir el botín, hermanos, del hombre fuerte así y liberar al cautivo sin derrotar al hombre fuerte, hermanos, al enemigo. Puedes atar al hombre fuerte a todo lo que tú quieras. Pero ¿qué tiene de sentido, hermanos, si usted no ata al hombre fuerte para repartir el botín? Esa siempre debe ser la meta, hermanos. La meta de la guerra espiritual es de ver almas liberadas de ceguez espiritual, hermanos. La mayoría donde la guerra es uno se convierte cautivo y cegado por el diablo, se convierte en guerrero en un prisionero de guerra, hermanos. Mucha gente no sabe que Adán y Eva, hermanos, no supieron que estaban peleando una batalla hasta que perdieron la autoridad que les había dado Dios. Y muchos de ellas, almas perdidas, no saben que están en una batalla hasta que alguien los despierta. Y nuestra meta es no de siempre hacer un trato ahí con Satanás en espiritualismo y tratando con espíritus. No estamos aquí no somos gente que estamos siguiendo demonios. No andamos ahí persiguiendo demonios. Nunca he buscado ser sensible a la presencia de diablos.
toda mi vida hermanos, ocupado buscando y siendo sensible a la presencia de Dios, y estoy sincronizado con el Espíritu de Dios, y Él quiere que yo sepa que hay un espíritu ahí escondido, entonces lo haré, pero yo no estoy buscándolo. Así es que cuando lo he tenido, que el diablo me levante mientras yo estoy dormido ahí, yo rehúso, hermanos, participar en sus juegos, y digo yo, eres tú, diablo, y me voy a dormir de nuevo, porque si el Señor no me está llamando a esa guerra, yo no voy a meterme, hermanos. La única cosa que yo tengo que hacer para que Él huya es resistirlo. En otras palabras, ni siquiera le pongo atención, ni le pongo cuidado, pero hay veces que tengo que orar oraciones de resistencia, pero el diablo no es omnipresente, ni sus fuerzas, ellos son limitados. Él y cada demonio que se fue del cielo como un ángel caído son un número finito, limitado. Y hermanos, la evidencia bíblica es que miles de ángeles que cayeron del cielo, hermanos, fueron atados en cadenas de oscuridad reservados al día de juicio. Lucifer ahora, quien es Satanás hoy, y sus fuerzas en la tierra para el reino de las tinieblas son muy limitados. La mayoría de su efectividad, hermanos, es por medio de mentiras, intimidación, tratando de usar el temor para que la gente se someta a él. Por eso es que Isaías dice, cuando vayamos al cielo y llegamos al cielo, vamos a decir, este fue el hombre que causó todo ese problema. Usted puede tomar uno de 3 años de edad y poner una luz detrás de él. Y ese niño de 3 años con una sombra de luz en el ángulo apropiado, ese niño se convierte en un hombre de 10 pies por su sombra. El enemigo es lo que hace el enemigo, hermanos. Número 11, no debemos de tener, hermanos, falta de perdón. No debemos de tener ninguna ofensa en contra de nadie, en contra de cualquier persona. Segunda de Corintios capítulo 2, que debemos de perdonar para no darle al diablo lugar o ventaja, hermanos, sobre nosotros. Porque no somos ignorantes de sus maquinaciones, hermanos. Cuando lleguemos a esa lección voy a entrar profundo a eso. Pero la falta de perdón, hermanos, y guardar el rencor, abre la puerta para que el enemigo te derrota. No puedes derrotar al enemigo si estás cargando contigo, hermanos. Falta de perdón. Número 12, tienes que estar realmente arrepentido y completamente cubierto por la sangre de Jesucristo. Hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Porque la única manera de poder derrotar al Hijo de Dios es por condenación. Creyendo y confiando en la sangre de Jesucristo, que ha sido derramada por nosotros, por ti y por mí, y nuestros pecados han sido lavados. Esa es nuestra protección en contra de las mentiras del diablo. Número 13. Debemos de ponernos la armadura de Dios. Y cada pedazo de esa armadura tiene significancia y un propósito por ello. Y si preguntas al pentecostal normal, estaré yo, hermanos, sorprendido, atonizado, si 5% de ellos realmente entienden lo que la armadura significa, cómo lo recibimos y qué hacemos con ello. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a enseñar de la armadura de Dios si no vamos a involucrarnos en la guerra? Porque es muy caliente usar esa armadura, porque es incómoda. Así es que mejor vamos a tener buena iglesia, mejor. Sí, con razón la gente no sabe lo que es guerra espiritual. Se siente que tan desnudos y expuestos están en contra del enemigo, hermanos. Ahora, estoy de acuerdo que David fue en el nombre del Señor sin ninguna armadura y derrotó a Goliat con una honda, hermanos. No era una resortera, pero sino era una honda. Una honda era un bolsillo de piel con 2 cuerdas y le dabas vuelta ahí con el brazo y dejabas un cordón ir y la roca iba en esa dirección que usted la mandaba. Eso era todo lo que tenía David, porque es lo que había probado, pero tenía fe en Dios. El Señor le dio victoria, pero él no cortó la cabeza de Goliat con una honda, hermanos. Él cortó la cabeza de Goliat con una espada, y fue la última batalla en el libro donde David peleó con una honda, hermanos. Él recibió su propia armadura, su propia espada, y se convirtió, hermanos, tan ágil en el arte de la guerra. ¿Cómo vamos a seguir tras David, hermanos?
hermanos, nuestros líderes de la Biblia, y si no sabemos cómo pelear como él. Y David era un hombre de guerra, hermanos, y un hombre que estaba atrás del corazón de Dios y que hizo la voluntad de Dios. Número 14, tenemos que estar bajo la cobertura de autoridad. No puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Por eso Jesús llamó, hermano, las palabras del centurión, gran fe, que él no había encontrado a ninguna persona en Israel, hermanos, porque en Israel no tenían una revelación, hermanos, de la autoridad espiritual. No lo tenían. Quizás lo hubieran tenido, pero la gente que Jesucristo estaba ministrando en los años de su ministerio no lo tenían, porque el hombre dijo, el siervo estaba mal, enfermo, de este centurión, oficial del imperio romano, dice a Jesús, no tienes que venir a mi casa, Jesús, solo habla la palabra solamente, porque soy un hombre bajo autoridad. No está diciendo yo tengo autoridad, dice yo soy un hombre bajo autoridad. Y porque yo soy bajo autoridad, yo le digo a aquel que vaya, a aquel que venga. Y lo hace. Él entendía que para tener personas que te obedezcan a ti, tú tienes que tener a alguien que tú obedeces. La única manera de tener autoridad y la ejercitas en guerra espiritual es estar bajo guerra espiritual. Pero disculpe, bajo autoridad. Y esa autoridad es tu cobertura, esa es tu protección. Voy a entrar a eso más profundo en la lección. Tenemos que estar completamente sometidos y obedientes a la palabra de Dios diariamente. Tenemos que entender quién somos en Cristo Jesús individualmente y como la iglesia. Vamos a regresar al número 15. Debemos estar sometidos y obedientes a la voluntad de Dios cada día. Dios no nos va a usar a derrotar el espíritu de iniquidad si estamos viviendo iniquidad nosotros mismos y no haciendo la voluntad del Padre, lo que Jesús dijo que es iniquidad en el libro de Mateo, en el nombre de Jesús. Número 16, debemos entender quién somos en Cristo junto e individualmente, tal como la iglesia. Número 17. Yo no puedo empezar con número 16 porque si no voy a hacer nada si empiezo con número 16. Eso es absoluto. Tienes que conocer quién eres tú. El espíritu de revelación y conocimiento. Si usted quiere algo, vaya a leer los últimos versículos de Efesios 1. Ese es uno de los lugares más poderosos que te dirá quién eres en Jesucristo. Últimos 10 versículos del primer capítulo de Efesios. No puedes hacer guerra espiritual por medio de un método. Ahora, yo luchaba en la escuela, en la clase de gimnasio, y tuve un semestre completo. Todos éramos requeridos en la Academia Naval de tener lucha, y fui introducido a los principios de la lucha. Pero déjame decirte algo ahora. Cualquier persona que tenía un método en la lucha siempre acababan con la espalda en el suelo. Tienes que ser sensible a tu enemigo y saber cómo responder a él para agarrar la ventaja sobre él y ponerlo en su espalda y vencerlo. Y solo Jesucristo te lo puede dar eso, hermanos, en cualquier momento que estamos orando. Número 18. Tenemos que conocer los parámetros, hermanos, de las promesas de Dios, lo que Él prometió hacer para nosotros y por medio de nosotros, y lo que Él no prometió hacer. Y vamos a dejar eso ahí. Número 19. Tenemos que entender y usar fe autoritativa, hermanos. ¿Qué significa eso? Jesús nos enseñó a orar fe en Mateo, en Marcos 11, 20, 21, 22, 23. Vamos a entrar a eso más allá en la lección. Número 20. Tenemos que aprender, hermanos, a entender el orar del reino y su propósito. Tengo 8 lecciones en mi canal ahí de orando, oración del reino, entrenamiento. Número 21. Orando el reino de Dios. Lo que Jesús les prometió, les enseñó a hacer en Lucas 11 en respuesta a su pedido de ellos. En Mateo capítulo 6, lo que llamamos el Sermón del Monte, es un paralelo de Lucas 11. Mateo 6, creo que es versículo 9 al 13. Número 21, tenemos que saber orar en el Espíritu.
Si usted no tiene ninguna libertad en las lenguas, no vas a tener éxito en guerra espiritual. No vas a hacerlo. Disculpa. ¿No lo crees tú entonces? Entonces ve ahí, hermanos, siéntate en la arena y que alguien más pelee tus batallas por ti, porque vas a ser lastimado, herido fuertemente si no oras en el Espíritu. No estoy siendo cínico o sarcástico, estoy siendo tan bueno contigo diciéndote, confía en mí, por favor. He estado haciendo, hermanos, guerra espiritual desde noviembre de 1971. Yo sé lo que significa ganar, lo que significa de fallar a Dios y ser golpeado, sobrevenido por el diablo. Yo sé lo que significa tener que el Señor venir a rescatarte, porque yo decidí que la guerra era necesaria. Empecé a hacerlo yo en mi propia fuerza y batí un espíritu que yo no sabía estaba enfrentando la voluntad de Dios. Estoy diciendo ahora mismo, si no puedes orar en el Espíritu, cuál tiene que ser tu primera prioridad. Y tengo una lección de 17 sesiones de cómo ayudarte a orar en el Espíritu. Es tu elegir, hermano. Está bienvenido a hacer eso. Aprendiendo a orar en el Espíritu incluye aprendiendo a orar en guerra espiritual. Number 22, we must understand and use properly the keys of the kingdom. There are people that think the keys of the Número kingdom 22, tenemos que aprender cómo usar las llaves del reino de los cielos. Mucha gente no sabe ni lo que están haciendo aquí. No estoy queriendo ofender a personas, pero están atando y desatando lo que ellos quieren. Aprendieron eso de un predicador de la tele, no lo aprendieron de la Biblia. El hermano Cole fue el que me empezó en esta jornada, hermano. Pero yo hice lo que Dios me ordenó que hiciera. Yo he estado estudiando la guerra desde la Biblia, guerra espiritual desde la Biblia, desde 1971. Está en la palabra, hermanos, desde el principio hasta el fin está. Guerra espiritual comenzó en el jardín, hermanos, antes de que Adán y Eva fueran expulsados. Eva perdió una batalla que no sabía estaba peleando ella. Y el Señor pronunció una amistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Y de esa enemistad continuaría hasta que finalmente la semilla de la serpiente fuera arrojada al lago de fuego. Y el padre de esa semilla, Satanás, también fue arrojado al lago de fuego. Ese conflicto comenzó en el jardín. Y no va a acontecer, hermanos, al trono blanco. Ese conflicto está pasando ahora mismo. Usted puede vivir negándolo. Y si usted está viviendo negándolo es porque ya es prisionero de guerra. Ya estás atado por el espíritu de religión tradicional, atado por el espíritu de iniquidad. ¿Tú piensas que el diablo quiere batirte y tú reconozcas qué tanto estás atado? ¿Te quieres dar cuenta que tan atado estás? Solamente trata de enfrentarte contra aquel que trae ataduras sobre ti. Te vas a dar cuenta. Por eso es que es necesario que algunos estén orando guerra espiritual para que te liberen del espíritu de traición. Disculpa. Eso no es el propósito de esto. 22. Debemos entender a usar apropiadamente las llaves del reino. En el griego, en el gramático del griego, Jesús dijo aquí todas las puertas las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que será desatado en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros somos nada más que un conducto, hermanos. Y no estamos haciendo lo que no estamos atando lo que el Señor no nos dice que atemos, y no estamos desatando lo que el Señor no nos dice que desatemos. Todo es en obediencia hacia Él. Y cuando yo oro esas cosas de oración, de atar y desatar, el último viernes en 1971, en el cuarto de arriba ya de mi casa con 7 y 6 personas más, dije cosas del Espíritu Santo que nunca he oído antes y no podía creer que estaban saliendo de mi boca, pero el Espíritu Santo las estaba orando. Tuve que regresar a la Biblia para asegurarme que estaban ahí en la Escritura, hermanos, y ahí estaban. Y no estaba orando lo que alguien más oró. No estaba orando lo que leí. El Espíritu Santo oró eso por medio de mí. Después me di cuenta, como siempre lo he hecho, regresé al libro para confirmar si estaba en la Biblia o no. Y sí estaba, y trabajó. Gloria a Dios.
Número 23. Debemos entender la necesidad de perseverancia, de cómo vamos a orar oración prevalecedora, porque es trabajo. No empezarás una guerra que no planeas, hermano, en ganar. Es lo que la palabra dice. ¿Quién no cuenta el costo? ¿Quién no considera el costo? Que vas a decidir que vas a pelear esa batalla hasta que la ganes la guerra. Y si te rindes a mediación, te vas a convertir en un prisionero de guerra. Y van a haber muchas víctimas por causa tuya. La armadura de Dios no defiende a aquellos hijos de Dios que están retrocediéndome, retirándose. Ese escudo de la fe está, hermanos, en tus manos. Cuando tu espalda está hacia el enemigo y tú estás oyendo, vas a ser derrotado. El enemigo no te va a dejar huir. Lo has retado. Ahora estás corriendo en temor. Sí. Ahora, mejor pelear, seguir peleando. Mantente en tus pies y ganar la victoria. Que es pelear, que es mejor para ganar la victoria que pelear y decir, oye, eso es mucho más caro de lo que yo pensé que iba a ser y correr. Número 24, tenemos que esperar el contraataque y saber cómo responder. Esto es guerra. Y mucho contraataque viene en contra de tu paz aquí, en tu mente, y todo tipo de cosas en tu mente que no puedes deshacerte. Eso es un contraataque de Satanás. Por eso Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, en Dios, echando toda vana imaginación que se enaltezca en contra del conocimiento. Cada cosa que se levante en contra, hermanos. Altivez en contra del conocimiento de Dios. Aquí es donde pasa el contraataque, hermanos, del enemigo. Viene en contra de tu paz, aquí en tu corazón, y guerra en tu mente. Cómo Jesucristo ganó esa guerra. Él regresó a la palabra. Regresó a la palabra. Y la palabra dice, escrito está, escrito está, escrito está, y él ganó. Número 25, tenemos que estar vigilantes y orar y velar a todo tiempo, aun cuando parece que no hay guerra, no hay pelea. ¿Cuántas veces Jesucristo dijo, o el apóstol dijo, orar y velar? Está en la escritura varias veces. Esos son términos militantes, hermanos, del militar. Eso significa que cuando no hay una batalla actual, alguien tiene que estar, hermanos, en guardia, cuidando el reino, buscando con ojo, mirando al enemigo si viene por si acaso. Número 26. Debes de estar, hermanos, dispuesto o determinado a orar hasta que ganes. No empieces guerra espiritual si no estás determinado a ganar. Tienes promesas que vas a ganar. Pero si no crees esas promesas, vas a hacer esto porque alguien más lo está haciendo, crees tú que es algo diferente para ser involucrado. Tú no haces esto porque alguien lo está haciendo, tú lo haces porque el Espíritu Santo está tratando contigo a que lo hagas y Él te dará, hermanos. El Espíritu que dice, yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué va a enfrentar esta batalla, pero yo voy a pelear hasta que gane porque tengo promesas en ganar. Número 27, ya mero acabo. Número 27. Debemos de entender que ganando una batalla no es ganando la guerra. Es guerra, hermanos. Y esa guerra está hecha, hermanos, de muchas batallas. Y hay batallas que se acaban, son cortas y breves. Y hay muchas batallas que son grandes. Guadalcanal, en la Pacífica, en Guerra Mundial II, fueron 6 meses de peores, hermanos, aterrorizantes. Esos marinos no se dieron por vencidos, no pararon, hermanos. Fue el lugar más duro de la Guerra Mundial II. Y finalmente hubo un ejército japonés más alto, más grande en número. Hermanos, Guadalcanal fue la primera isla que tratamos de tomar para empezar nuestra campaña de islas y vencer islas allí en contra de nuestro enemigo en Guerra Mundial II. Gracias a Dios que ya no son nuestro enemigo, de acuerdo a los ciudadanos de ese país, pero sí eran en Guerra Mundial II. Y esos marinos que estaban allí en Guadalcanal, hermanos, no tenían ni la idea de lo que estaban enfrentando. Muchos de ellos ni tenían ni la menor idea que nunca se iban a ir de esa isla vivos.
Número 28. Number 28. Si usted no tiene Unless ningún you have no otro other choice, never elegir, war hermanos, alone. nunca vayas a guerra I'm not talking about espiritualmente physically, solo. but make sure there No estoy are hablando others físicamente, praying estoy with you. hablando, asegúrate que alguien más esté orando contigo. That's why Por this eso está call llamado of la war guerra 2020 effort is so 2020 critical. es tan This is not in crítico, eso no está en competition with the United competencia con la Pentecostal Church Iglesia over Pentecostal anything. Unida. Brother El hermano Bernard Bernard has been está kept up to date constante, on informado everything de that's todo being lo que está done. siendo hecho, cada Every pedazo de piece papel, of paper, el correo every electrónico que yo he email I've mandado, sent él out, ha he's been sido, copied on hermanos, every bit of it. He's aware of incluido all en of el it. mensaje. Y la hermana And Flo Sister Shaw, Flo Shaw, nuestra directora de our oración World Network of Prayer mundial, que yo coordinator, tengo that gran I have respeto por great ella y por respect su for fe y her deseo faith and desire and por love Dios en for God oración. and prayer. Ella She está has been kept up to date actualizada on en todo every lo que yo piece of estoy paper. haciendo aquí, She's been en cada copied correo on electrónico every que yo he email mandado, I've sent out de todo esto, about all of this. comenzando desde Starting all the way back in enero. Si no January, I guess it me was. recuerdo I muy don't remember bien, el exactly primer the tiempo first que yo mandé el time primer I sent correo, out the un first tiempo sometime este this año. year. No estoy I'm compitiendo not con ellos. competing with them. ¿Qué tan How insensato es stupid eso? is that? We Necesitamos need toda la all the ayuda help we can get. que podamos You know, recaudar At D-Day, en there el were día, 4 separate landings. hermanos, They were el gran all día de killed. guerra Each one of mundial. them faced different enemies and Dos, different foes, había but they diferentes were all enemigos, necessary había for diferentes establishing países a beachhead. en contra de un I enemigo. pray in Jesus' Yo name oro, hermanos, that the que Call to War en el nombre de 2020 Jesús, effort que el is llamado a not la the guerra only 2020 no one sea el that único que people la are gente está participating participando in en este mundo. throughout this world. En In realidad, fact, yo I sé know que, for en verdad, I yo sé know que hay definitivamente definitively no es el it único is not. movimiento. World Network of Prayer has their effort going on. Departamento and I de know la other Oración pastors Mundial in de la this Iglesia country, and I Pentecostal know Unida y pastors otros are misioneros y missionaries pastores around the world that en have el mundo que their tienen a su people gente praying, orando and they're y doing lo están it haciendo de according to acuerdo the como way ellos they feel sienten led to dirigidos do a it. hacerlo. That's Yo no not- estoy en I'm not in competencia con estos competition with hombres, those hermanos. guys. Eso no This se isn't trata de about mí, me. hermanos. Se trata de It's las about almas. souls. No se trata de la It's not gente about siguiéndome a people mí. following me. Se trata de la gente It's about siguiendo al people Espíritu following the Holy Santo. Ghost. Y como sea And que el Espíritu however Santo people sean are told dirigidos or a led hacer, y to do dichos that, a hacerlo. Tengo I correos got a couple electrónicos esta emails this semana. week. I'm Estoy participating participando con el with hermano brother tal y tal. so-and-so, Gloria a and Dios, you know, digo yo. Qué praise bueno, God. que I'm me thrilled da to ánimo a death. mí. Me da ánimo. Thrilled. Los americanos The vinieron Americans aquí came ashore on a Utah Beach, la playa de Utah, and, en and el the British país came británico ashore, and ahí. Los canadienses the vinieron Canadians ahí. and others came ashore, and a couple of the Así es other- que and so it was había una guerra simultaneous simultánea warfare en 4 on 4 mares, different hermanos. beaches 4 playas. Por diferentes by ejércitos different armies. que tuvieran diferentes They had generales different sobre generals ellos, over, pero but they estaban were bajo all under the la lordship, autoridad de under the Eisenhower, authority of hermanos. Eisenhower and Y los comandantes estratégicos de esa batalla. Y Jesús es nuestro capitán, hermanos. Usted participe con quien usted siente participar, por favor. Pero participe, por favor. Es el tiempo. Encerrar, voy a leer unas cuantas cosas aquí. El Espíritu del Señor, hermanos, va a hacer nuestra deficiencia, nos va a enseñar, equipar, hermanos, completamente. No estamos listos para guerra, pero no estuvimos listos para la guerra en 1941, en diciembre. Estuvimos en guerra si lo quisimos o no. Y no teníamos, hermanos, pero llegamos a ese número. Llegamos a poder hacer guerra en 41 de 1900, estando listos o no. Así es que vamos a tener que estar haciendo la mejor guerra que podemos mientras el Señor nos equipa. No podemos detener y esperar que estemos ya completamente equipados, hermanos. Las almas del hombre de la eternidad, hermanos, que está enfrentando las almas perdidas, está tan crítico para esperar nosotros. Hemos estado esperando. He estado esperando por más de 40 años para este día, hermanos. No quiero esperar 40 años más. El Señor no está esperando ya. Aunque si usted no sabe lo que usted está haciendo y que Dios está haciendo, hablando, orando. No sé lo que estoy haciendo, Señor, enséñame, por favor, aquí. Enséñame, Padre. Y toma ventaja de la otra enseñanza que está allá afuera, hermanos. De acuerdo a cómo lo enseña. Si uno entiende diferente a mí, hermanos, ¿qué tiene que ver? Sigue la enseñanza de alguien. Haz algo. Haz algo en esto. Esta causa. Porque tenemos una promesa que no va a prevalecer el adversario. Y tenemos que ir, hermanos. Tenemos que ir. En Guerra Mundial II, América tuvo que sufrir varias batallas, hermanos, pérdidas, para aprender, hermanos.
puede ser discutido que las derrotas de Estados Unidos nos llevaron a la gran victoria últimamente, porque nos dimos cuenta de cosas que tuvieran que cambiar. A veces la urgencia de la situación demanda que hagamos guerra, hermanos, aun cuando no estamos apropiadamente equipados y entrenados, hasta que podemos aprender y recibir, hermanos, la fuerza apropiada que requerimos en nuestro entendimiento, nuestra experiencia, nuestro equipo para convertirnos en veteranos de guerra duros, hermanos, fuertes, y ganar cualquier guerra que seamos mandados. América no invadió a Europa inmediatamente. Fuimos a Norte África. Comenzamos en el Pacífico. Comenzamos en la guerra europea, pero comenzamos no ahí, comenzamos en el norte de África. Comenzamos en el Pacífico, hermanos, tratando de arrestar al país japonés, mientras que construíamos aviones y armadura y todo. Pero en Europa fuimos a Noráfrica, hermanos, y peleamos en esos mares, en esa arena, para recibir un poco de experiencia, para no estar ahí verdes, hermanos, en la batalla. Nos convertimos en duros en la guerra, veteranos, hermanos, y fueron esos veteranos, hermanos, que ganaron la guerra en Europa y en la Pacífica, hermanos. Y algunos de nosotros que nunca han hecho guerra espiritual. Y vamos a tener que pelear, hermanos, vamos a tener que tomar los golpes y saber que el enemigo nos va a atacar, pero el Señor nos va a ayudar y sanar y nos va a equipar y entrenar, hermanos. Cuando realicemos que esto realmente es guerra, vamos a experienciar derrotas. Algunos de nosotros vamos a ser derrotados en alguno de esto. No vamos a ser llevados cautivos, pero vamos a ser derrotados, hermanos. Vamos a tener heridos, vamos a tener días duros, hermanos, pero esos días son entendidos para fortalecer, hermanos, nuestro entrenamiento. Pero esta es una pelea, una pelea hasta el final. Y hemos sido dichos que va a ser el final de esta guerra. Si aguantamos hasta el fin y no sobrevivir pasivamente, sino perseguimos agresivamente hasta que ganemos lo que Él nos prometió dar. Así es que cierro con esto hoy. Segunda de Timoteo 1, versículo. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Segunda Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate la gracia de que está en Jesucristo. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso significa lo que has recibido debes estar pasándoselo a otros. Esa es la voluntad de Dios. Por eso los santos han dicho a mí: ¿y qué tal si no tenemos toda la iglesia? Pues no vas a tener a toda la iglesia siempre. No vamos a empezar con toda la iglesia. Vamos a comenzar con algunos cuantos que están dispuestos a pelear y hacerse duros en la guerra para enseñar a ellos, a otros, lo que ellos han aprendido por sí mismos. Porque la experiencia de un guerrero espiritual es mucho más mejor maestro que aquel que está enseñando su propio intelecto. Pero tienes que pelear para agarrar experiencia. Tienes que hacer guerra para agarrar experiencia en guerra espiritual. Así es que Pablo dijo, versículo 3, tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. El labrador que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, este grupo de notas, como usted los ve como huesos expuestos, estará subida allí en apostoliciron.com bajo downloads, y podrá bajar así en la lista ahí y vas a ver qué tipo de lecciones va a ser enseñada y qué es lo que está por venir. Va a ser enseñado parte 1, parte 2, 16 lecciones en cada parte. Después vamos a hablar de esas cosas esenciales desde la perspectiva bíblica que tenemos que saber y entender.
y vamos a pelear hasta que seamos capacitados. Vamos a seguir peleando mientras que estamos atendiendo esto, atendiendo ese entrenamiento, esa información, ese conocimiento. Y cuando eso se acabe, vamos a enseñar las fundamentales de guerra espiritual como una revelación de guerra espiritual. Y todo eso va a ser sin costo en Bible with the Bishop, el canal de YouTube. Y será suscribido, notificaciones, recibirá un correo electrónico ahí que le va a dejar saber un tipo de notificación que cada vez que una lección sea subida, va a estar disponible a usted y es bienvenido usarlo como usted quiera usarlo. Enseñarlo a su iglesia y que su gente lo vea ahí. Si quiere borrar YouTube de ahí y decirle a su gente que no vea nada de esto, eso está entre usted y Dios. Yo solo estoy haciendo mi parte, obedeciendo a Jesús lo que Él está diciendo, y lo que Él hace después de eso es el negocio de Él, no mío. Si ha recibido o rechazado, no es mi problema. Yo he hecho todo sobre el Señor y Él se puede preocupar de Él porque yo no me voy a preocupar. Yo no me voy a preocupar de eso. Así es que, esta es directiva número 2. Si quiere ser parte de la directiva cuando se vaya a Zoom solamente o Zoom primordialmente, tendría que mandar un correo electrónico a ctwzom@apostoliciron.com. Tenemos que saber quién eres tú, qué es tu posición, si eres un pastor o otro ministro, aunque atiendas una iglesia en un lugar, pero no eres técnicamente bajo la autoridad de ese pastor, en la esencia de que eres parte de el esfuerzo ministerial de esa iglesia, entonces usted puede asignarse, firmarse solo ahí, pero si es un ministro, si ha tenido su licencia 1 año o 101 años, si usted es parte del equipo ministerial de su pastor, usted necesita la permisión, una carta de permiso escrita por su pastor y firmada y mandada a mí para que usted sea mandado los links, el enlace para participar en las directivas de Zoom. Así fue como yo fui dicho hacerlo. Estas son las instrucciones que fui dado. Estas son las instrucciones que le estoy dando yo a usted. No son secretivas. Cualquier ministro que es un pastor, otro tipo de ministro, un oficial o cualquier cosa que seas, estás bienvenido a participar. No hay secretos en esto, pero tenemos que estar capaces y posibles de dar dirección a predicadores, porque esto no es llamado al arrepentimiento. Yo prediqué cosas que Dios me dio que fuera dado de arrepentimiento y fue dado a todo el mundo. Yo sé que hay unos santos que lo recibieron y oraron, pero sus pastores no lo recibieron. Eso no fue la meta, no era el propósito de eso. Yo solamente estaba obedeciendo a Jesús. Pero en esta guerra, en este esfuerzo de guerra, yo no voy a ser responsable de dar dirección de guerra a un santo cuando su pastor no está involucrado en ello y no está proveyendo la cobertura. Y si eres un santo y frustrado con eso, discúlpame, te estoy haciendo un favor. Puedes orar solo con tu pastor, con el permiso de tu pastor, como tú puedas orar. Lo que tú hagas está entre tú y él. Pero no voy a ser responsable por alguien entrando a esta guerra, habiendo salido de la cobertura de mi pastor, que no es llamado, que no eres llamado a salirte de fuera de la cobertura de tu pastor. Yo no voy a ser responsable por ti. Yo entiendo eso. Yo entiendo la frustración de algunos. He recibido comunicación y no he respondido a ningún correo de esos, a ninguno de ellos. He recibido comunicación de santos, pero yo reto que encuentres el correo que yo respondí a ellos. No lo he hecho y no respondí y no lo voy a hacer. Eso está entre ellos y Dios y sus pastores. No es mi problema. Yo hice lo que fui mandado a hacer y estoy haciendo lo que soy mandado a hacer ahora. Y lo que estoy mandado a hacer ahora que esta guerra ha sido activada,
Yo soy una de las voces y van a ver, y sí va a haber un grupo de hombres que ya están en el proceso de ser formado. Habrá un grupo de hombres que trabajarán conmigo para ayudar a guiar el llamado a la guerra 2020. Y de nuevo, yo sé que hay otros esfuerzos allá afuera, hermanos. No estoy compitiendo con ellos. Yo no estoy compitiendo con ellos. Estamos juntándonos con ellos con el mismo esfuerzo. ¿De ver qué? De ver almas salvas. Y de participar en la guerra que el Señor nos ha llamado. Ahora esto se ha adelantado más tiempo de lo que yo pensé que iba a ser, pero son cosas que tienen que ser dichas. Y si usted escucha algo, refiéralos de regreso a esto. Eso estará en mi canal de Facebook y mi página de Facebook de Apostolic Iron y en mi canal de YouTube en Apostolic Iron al igual. Ahora tengo dos canales de YouTube. Tengo Apostolic Iron y el otro canal de series de enseñanza es Bible with the Bishop. Todo lo que está en Bible with the Bishop son series de enseñamiento, series de enseñanza. Lo de Apostolic Iron son cosas que el Espíritu Santo me está dando a mí, que está directamente o no directamente conectado con otras cosas. Todo eso está disponible aquí, gratis. Si alguien tiene una pregunta y quieren saber la respuesta, aunque están usando lo que ellos piensan es la respuesta como una excusa para no hacer esto, entonces hay suficientes personas. Si alguien quiere hablar conmigo, si les importa hablar, es lo que la Biblia dice. Si tienes un problema con tu hermano, vas a tu hermano y no al vecino. Así es que si alguien tiene un problema con todo esto, mándenme un correo electrónico, yo hablo con ustedes. Mándenme un correo electrónico. Yo voy a hablar con usted. Absolutamente, yo hablaré contigo. Una pregunta que tú tienes, yo te la responderé. Pero para que tú vayas a hablar de mí a otras personas o de la situación a otras personas sin obedecer la escritura, la Biblia, te hace mal, ¿no, hermanos? Te pone en error. Te estoy invitando a que obedezca la Biblia por tu bien. Por favor, obedece la Biblia. No tengo nada que esconder yo aquí. Nada que esconder. Es que si tú estás oyendo pláticas de que esto y el otro, él no debes hacer esto o el otro, pregúntales algo. ¿Ya hablaste con el hermano Wright? Pregúntales. ¿Ya hablaste con el hermano Wright? Y se van a hacer rojos ahí, van a empezar a tartamudear. Y le dices tú, ¿qué no piensas que la Biblia dice que tú hablas con él? Pero él no habla conmigo, eso es una mentira. Es todo lo que tienen que hacer, es comunicar conmigo por texto, correo electrónico, o llámame y déjame un correo electrónico si no contesto. Dice, hermano Wright, tengo preguntas de lo que está pasando, quiero hablar contigo. Y yo voy a hablar contigo. ¿Por qué? No tengo nada que esconder. Estoy tratando de obedecer a Dios. Si es que hay personas que están allá afuera, allá levantando las manos y pregúntales, ¿has obedecido la escritura? ¿Ya hablaste con tu hermano? Es nuestro hermano, ¿no? Pregúntale la pregunta. ¿Has hablado con tu hermano? Si yo he dicho algo que es ofensivo a ti y estás ofendido y estás ahí hablando a todo el mundo de mí, tengo una pregunta. ¿Por qué no me has dicho nada a mí? Y te voy a decir esto ahora mismo. No hay ninguna persona allá afuera hablando que se ha comunicado conmigo. Ninguna. Y como usted sabe, la mesa directiva de Antioquía de la iglesia, a la cual yo soy sometido, uno de los hermanos míos tuvieron un problema. No estuvieron cómodos con el video que hice el viernes, el 1 de mayo. Se juntaron, tuvieron una junta, hicieron una decisión, pidieron que ese mensaje fuera bajado y lo hice porque son mi cobertura ellos. Me sometí. Nadie me ha hablado a mí. Nadie me ha llamado. Así es que, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde nos vamos, hermanos? Poniendo cosas en Facebook o en el teléfono ahí o en Twitter o lo que sea. Y atacando a alguien o algo. Y si no has aún obedecido la escritura o intentado hablar con la persona con la cual estás ofendido. Yo sé. Gloria a Dios. Esto es
definitivamente un poco más diferente de lo que yo pensaba que iba a ser, pero el Espíritu Santo ha dicho estas cosas y te estoy diciendo ahora mismo. Puedes decir esto en el Espíritu Santo, todo lo que tú quieras. Pero si estás sintiendo una defensa en esto, hermano, has fallado el punto aquí, has perdido el punto. Estoy tratando de ayudarte, yo tengo paz, yo he obedecido a Dios. Yo estoy impuesto a que la gente me rechace, hermanos, desde que era un ministro joven, porque he sido dado cosas de decir que la gente no quiere, no le gusta a veces. Estoy impuesto ya. Yo le di eso a Dios ya hace mucho tiempo y se lo doy regularmente. Yo le estoy tratando de ayudarle a usted porque el cuerpo de Cristo tiene que estar involucrado para enfrentar el reino de las tinieblas. Escúchame ahora mismo. Te voy a profetizar esto y eso es el Espíritu Santo. Si la iglesia no se junta y ora, usted no le va a gustar lo que ese país va a hacer o cómo se va a ver después de noviembre. Y eso no es un dicho político, no tiene nada que ver con un partido político o un individuo. A usted no le va a gustar si usted piensa que este país esencialmente ha sido sobrevenido por conceptos socialistas en el nombre de sanidad. No le va a gustar, hermanos, las libertades que estás a punto de perder si no oras. Y la iglesia tiene el derecho de orar. No protestamos, oramos. ¿Por qué quiero ponerme en la esquina de una calle a protestar cuando puedo ponerme ante el trono de justicia, de gracia? ¿Por qué voy a estar atacando a políticos y líderes que están haciendo lo mejor que ellos pueden hacer, pero eso está fuera de sus controles? Cuando puedo venir ante el trono de gracia. Y si no hacemos al venir ante el trono de gracia, y usamos su autoridad y su espíritu para guerrear en contra de el Dios de este mundo, contra el espíritu de iniquidad que ya está obrando, el reino de las tinieblas que está cegando las mentes de las almas para que no vean y sean salvos. Si no hacemos eso, si no llegamos en la causa del Señor y hacemos esto, no nos va a gustar donde acaba todo esto. Vea, yo sé, la Gran Depresión. Y el FDR, el presidente, era un héroe porque él entró ahí, fue el primer presidente que nos puso, hermanos, en negativo en finanzas y gastó todo ese dinero y nos puso en negativo para tratar de agarrar la economía y levantarla. Y nuestra economía ha sido fundada bajo una casa de cartas, hermanos. No podemos ni imaginar cómo vamos a poder pagar los 25 trillones de dólares de deuda que tenemos. Y si eso no te asusta a ti, tienes que sacarte la arena de tus oídos porque tu cabeza está en la arena. Tus ojos están en la arena, tu pelo está en la arena. No estoy hablando de política, no estoy hablando de gobierno, nada de eso. Estoy hablando de principios bíblicos, de cosas que están a punto de venir aquí, hermanos. Si no estás orando guerra, vas a tomar el camino de menos resistencia. Vas a tomar el camino de menos resistencia. Si no aprendas a discernir el Dios de este mundo, el espíritu de iniquidad que está obrando y lo enfrentas y lo resistes para poder tener la cosecha de los últimos tiempos mundialmente, vas a vender tu alma por paz y seguridad. Yo se pudiera hablar de otras cosas en estos últimos 3-4 minutos. No estoy hablando de un un partido político o de un cierto hombre, un presidente o algo que sea. Estoy hablando del Dios de este mundo, el espíritu de iniquidad, la dirección en cual este mundo va, hermano, la dirección. Y la iglesia no debe de estar entrando. La iglesia no debe de amar al mundo o ir con el mundo. Es más, la escritura dice es enemistad el amor del mundo. No está hablando de las personas, está hablando del sistema del mundo, el cosmos, el sistema de las cosas. Si usted ama estas cosas y eres parte de ese sistema, bautiza de cualquier manera que quieras bautizar. Que la gente habla en lenguas hasta que ya no pueden hablar en iglesia. Estás en el equipo equivocado. Porque esas cosas solas no te hacen lo que el Señor te está llevando.
es haciendo la voluntad del Padre cada día, lo que te pone en el equipo de Jesucristo. Mateo 7, 21. Padre, te doy gracias este día. Te doy gracias por tu buenura, Señor, tu bondad, tus bendiciones. Gracias por hablarnos hoy. Encomiendo esta palabra en tus manos, Señor. Me encomiendo a los oídos de aquellos que lo escuchen, Señor. Aquellos van a escuchar esta palabra como una palabra tan clara de ti, Padre, y responder positivamente. Y algunos no van a llegar a escuchar esto y se levantarán en contra de esta palabra. Eso lo encomiendo a tus manos, Padre. Es tu problema, es tu negocio. Oro por cada uno de nosotros que hagamos tu voluntad, Padre, para placerte y obedecerte. Ten misericordia sobre nosotros, nuestras almas, nuestras familias e iglesias, Padre. Y ten misericordia sobre los descarriados de este mundo. Ten misericordia sobre los perdidos de este mundo. En el nombre de Jesús. Porque ya casi son las 2 de la tarde aquí. Te estoy pidiendo que me des a las 3 de la tarde hoy, en mi tiempo, para agarrar los documentos, para poder bajarlo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Yo voy a estar en vivo con usted a la mediodía con la directiva número 3. Que usted bendiga en el nombre de Jesús. Amén.